Antes de The Batman. Capítulo 11. Corriendo. Al día siguiente, Bruce se saltó su entrenamiento matutino y fue directamente a la antigua parada del tren. Sacó su gorra negra de la bolsa de plástico en la que la había metido cuando llegó a casa la noche anterior. Se instaló en una mesa iluminada y atrajo una luz de trabajo con aumentos hacia sí. Luego examinó la gorra centímetro a centímetro, usando pinzas para quitar cualquier material extraño. Encontró un par de fragmentos de cable que examinó bajo un microscopio. Luego limpió con almohadillas de algodón blanco. Produjo un residuo de polvo, posiblemente por los tubos de escape. Después de analizar los residuos y los cables, Bruce se convenció de que alguien había metido algo en uno de los tubos de escape, algo explosivo. Incluso podría haber algún tipo de temporizador conectado al explosivo para que no se disparara de inmediato. O tal vez, quienquiera que hubiera metido los explosivos en el tubo de escape había usado un fusible de combustión lenta para asegurarse de que Dex conducía su coche cuando finalmente se produjese la explosión. Cuanto más pensaba en ello, más enfadado se sentía Bruce. Alguien había intentado deliberadamente volar el coche de Dex con ella dentro. ¿Pero quién? ¿Uno de los otros pilotos? ¿Algún chaval de los que iba a ver las carreras? El artefacto explosivo parecía demasiado complicado para ser solo una broma. Alguien había tenido la intención de herir a Dex y hacer que chocara contra los otros conductores. Quienquiera que lo hubiera hecho podría haber estado esperando un accidente en cadena. Bruce pensó en informar a la policía de lo que había descubierto, pero no había mucho que seguir. La mayoría de las pruebas probablemente se habían quemado. Todo lo que tenía eran algunos residuos y fragmentos de cable. Si acudía a la policía, le preguntarían qué había estado haciendo allí, y los periódicos se llenarían de historias sobre Bruce Wayne pilotando en carreras callejeras ilegales. Tal vez estaba equivocado acerca de que alguien apuntara específicamente a Dex. Tal vez había sido alguien que quería detener las carreras ilegales, alguien enfadado con los adolescentes por correr a toda velocidad por las calles de la ciudad de noche, que no les dejaban dormir. Pero una bomba parecía una respuesta absurdamente extrema, y no había visto a nadie fuera de lugar. Quien lo hizo tenía que estar loco. La ira de Bruce no desapareció. Quería que la persona que había metido el dispositivo explosivo en el sistema de escape de Dex fuera castigada. La gente así no debería salirse con la suya. Por millonésima vez, pensó en quienquiera que hubiera asesinado a sus padres, todavía libre, nunca capturado y nunca castigado. Oyó que alguien bajaba los escalones del sótano. Se dio la vuelta y vio a Alfred. «¡Ah! Así que aquí es donde estás», dijo. «Te he echado de menos en el gimnasio esta mañana». «¿Conoces este sitio?», preguntó Bruce, sorprendido. Alfred sonrió. «Bruce, es mi trabajo saber qué sucede en esta casa». Miró alrededor del espacio cavernoso, observando las luces que Bruce había instalado, las mesas de trabajo, el equipo de laboratorio, el microscopio, las herramientas. «Me gusta lo que has hecho con la vieja parada de tren», dijo, mientras cogía una llave dinamométrica sin hacer nada. «Un hombre con su propia cueva. Literalmente. Bien. ¿Cómo estuvo la carrera de anoche? ¿Ganaste?» Bruce lo miró fijamente. «¿Carrera?» «Sí», dijo Alfred. «Ya sabes, la carrera callejera ilegal. Esa para la que te has estado escabullendo para practicar. En esto». Quitó la cubierta del muscle car de Bruce. Luego caminó alrededor del coche, admirando las mejoras que había instalado Bruce. «Yo tenía un coche viejo de segunda mano cuando tenía tu edad. Era diminuto. Habría cabido en el asiento trasero de este coche. No podía ganar una carrera con una tortuga, pero me encantaba». «¿Cómo lo has sabido?», preguntó Bruce. «Te lo he dicho», dijo Alfred. «Es mi trabajo saber lo que sucede por aquí, especialmente contigo. Ahora necesito saber algo más.
¿Harás más carreras? Bruce negó con la cabeza. No, creo que las carreras han terminado. Bien, dijo Alfred, mirando el compresor que salía del capó del coche. No me gusta mucho la idea de que te arresten. Los ejecutivos de Industrias Wayne no estarían nada contentos, por no hablar del peligro. Si resultases herido... No, estoy bien, dijo Bruce. Nadie salió herido. Pensó en Dex. Había estado cerca, pero ella estaba bien. Aún no, dijo Alfred. Miró a Bruce a los ojos. Bruce, no estoy diciendo que nunca te arriesgues, porque eso sería una pérdida de tiempo. Sé que lo harás. Yo lo hice en mi juventud. En cierto modo, la vida se trata de asumir riesgos. Pero espero que no te importe si hago solo una observación. No, está bien, dijo Bruce. Avanzar. Observar. De hecho, esperaba que Alfred estuviera más enfadado por las carreras, por lo que se sintió aliviado cuando lo vio bastante tranquilo con todo el asunto. Alfred tocó el muscle car. El trabajo de Bruce en el coche lo había convertido en algo con poder feroz y velocidad. Tragó saliva. De alguna manera, el coche era un brutal recordatorio de Thomas y Martha Wayne. No puedes distanciarte de lo que les pasó a tus padres. Ninguno de nosotros puede. Los ojos de Bruce se abrieron como platos. Alfred rara vez hablaba del asesinato de sus padres, sabiendo lo doloroso que era el tema para ambos, y la idea de que la carrera de Bruce estaba relacionada de alguna manera con esta tragedia nunca se le había ocurrido. En lugar de alejarte corriendo de ese terrible suceso, continuó Alfred, creo que tal vez es el momento de correr hacia algo. ¿Cómo qué? Preguntó Bruce, confundido. Alfred se encogió de hombros y sonrió rígidamente. No sé. Eso depende de ti. Un misterio a resolver. Sacó una llave de su bolsillo y la sostuvo en alto. No te preocupes. Cerraré la puerta detrás de mí. Tu cueva de hombre puede seguir siendo nuestro secreto. Dio media vuelta y volvió a subir las escaleras, dejando a Bruce solo. Por solo un segundo, Bruce sintió un pequeño chispazo de ira. Tal vez Alfred sabía todo lo que estaba pasando en la Torre Wayne, pero no sabía todo lo que estaba pasando dentro de la cabeza de Bruce. No estaba huyendo de nada. Estaba trabajando en un automóvil, tuneándolo para poder conducir rápido. No era nada profundo, oscuro o significativo. Conducir era solo algo que hacer durante el verano, una manera de matar el tiempo. En otoño volvería al internado y se olvidaría por completo de su muscle car. Pero Alfred lo había hecho pensar de nuevo en sus padres, sobre que su asesino todavía andaba por ahí, en alguna parte, libre, sin castigo. Miró los portaobjetos que había examinado bajo el microscopio, la prueba de que alguien había manipulado el coche de Dex y se había salido con la suya. Eso no estaba bien. Pensando en Dex, recordó cómo se había sentido después de sacarla del coche en llamas. Era un buen sentimiento. Tal vez incluso mejor que la sensación que tenía cuando aceleraba y adelantaba a otro coche. Sí, definitivamente mejor. Las ideas bullían por el cerebro de Bruce. Queriendo recordarlas, cogió un cuaderno en blanco y un bolígrafo y se sentó en los viejos escalones de piedra de la escalera de la parada del tren. Abrió la libreta y anotó la fecha. Luego escribió «¿Dónde me dirijo?» y lo subrayó.